Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este culto que vamos a celebrar hoy, día 26 de abril, después de 6 semanas de confinamiento. Aunque hoy es un día especial, ya que hoy domingo muchos niños y niñas de nuestro país tendrán la oportunidad de salir a la calle durante un ratito y poder jugar después de tantas semanas de estar confinados en sus casas. Por tanto, es una buena noticia y nosotros nos alegramos también. Pero, eh, como todavía no es posible que nos reunamos en nuestros locales de culto y estar reunidos como iglesia, pues vamos a seguir usando estos medios de los que disponemos, las redes sociales, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Y yo quiero darte la bienvenida a ti, queridos hermanos y hermanas que me estáis escuchando en este momento, y también a los amigos y amigas que ya sea que en este momento o más tarde, de manera indiferida, nos puedan escuchar. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a orar para pedirle su bendición y que Él bendiga la palabra que en esta mañana va a ser predicada para que podamos entenderla, comprenderla y que también pueda traer bendición a nuestras vidas. Oremos. Pues Padre Celestial, queremos agradecerte que un día más tú nos permitas poder apartar este tiempo para ti, para que como iglesia podamos acercarnos a tu palabra y poder escuchar lo que tú tienes que decirnos. Somos conscientes de que vivimos tiempos difíciles, aunque también sabemos, Señor, que siempre a lo largo de la historia, desde que el hombre y la mujer pecaron allí en el huerto del Edén, los tiempos siempre han sido difíciles, momentos de crisis, y los que vivimos actualmente también lo son. Y es por eso que necesitamos acudir a ti. Y queremos en esta mañana acercarnos a tu palabra para que tú nos hables, para que tú traigas consuelo a nuestras vidas, pero también, Señor, nos enseñes aquellas cosas que necesitamos saber de ti y que podamos, Señor, pues eh, hacer los cambios necesarios en nuestra vida para que realmente podamos vivir conforme a lo que tú quieres para nosotros. Abre, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes en esta mañana para recibir tu palabra. Y no solamente queremos esto para los que ya somos tus hijos, sino también te lo pedimos para aquellos que aún no lo son y que también van a escuchar la meditación, la predicación de tu palabra en esta hora. Que tú también, Señor, tengas algo que decirles a ellos y a ellas y que sobre todo, Señor, tú puedas traer bendición y vida eterna para todos nosotros. Pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quédate en casa. Es quizás la frase que más hemos estado escuchando a lo largo de estas últimas 6 semanas. Nos lo han estado repitiendo una y otra vez, desde las autoridades sanitarias, el gobierno, como también los medios de comunicación, constantemente, por nuestro bien y por el bien de los demás. Nos han estado pidiendo, solicitando, mandando que nos quedemos en casa. Es quizás una frase que se ha grabado probablemente en nuestras mentes y que va a ser muy difícil que la olvidemos por mucho tiempo. Ya es parte de nuestro vocabulario, de nuestra vida, el quédate en casa. Ahora bien, esta frase, el significado de ella,
probablemente va a producir un impacto o está siendo diferente, pues para las personas dependiendo de quién la escuche. Pienso, por ejemplo, en las miles y miles de personas que en estas últimas semanas en nuestro país y en otros países del planeta Tierra, pues han recibido esta orden de quedarse en casa. Personas que no tienen hogares, que no tienen casa. Son los sin techos, los sin hogares. Evidentemente, esta frase "quédate en casa" para ellos es un una frase irónica. Muchos de ellos dirán: "Bueno, ya me gustaría a mí quedarme en casa, si la tuviera". Por otro lado, también pienso en esas mujeres, esos niños que viven en casa con un maltratador. Probablemente para estas personas, el "quédate en casa", esta frase ha sido toda una maldición, una desgracia. O pienso también en esas personas que son personas que viven solos, solas, en casa, ya sea porque son solteras, viudas, divorciados, ancianos, que antes al menos, bueno, su soledad la vivían de alguna manera, pues mejor porque podían salir de casa y relacionarse con otras personas, pero ahora en estas semanas no han podido hacer nada de esto y han tenido que estar viviendo su soledad en sus casas, ellos solos. O pienso en esos abuelos y abuelas, personas ya cargadas de años, que quizás antes no podían salir mucho de casa por su ancianidad, pero bueno, al menos podían recibir la visita de sus hijos, de sus nietos, y eso les llenaba de gran felicidad. Pero ahora, debido a quédate en casa, ya no pueden recibir las visitas de nadie. Pienso también en esas personas que, familias que quizás viven en una casa muy pequeñita, de 30, 40 metros cuadrados, a lo mejor en el bajo de un edificio, con una pequeña ventana, y a lo mejor esa pequeña ventana da al patio del edificio, que prácticamente ni siquiera hay luz. Por tanto, para esas familias, el quédate en casa ha supuesto un gran dolor. ¿O qué podemos decir para aquellas personas que han perdido su trabajo o han tenido que cerrar sus negocios? El quédate en casa para ellos ha supuesto un tremendo dolor, un sacrificio enorme. Evidentemente, esta frase, dependiendo de quién sea la persona que la escuche, pues tendrá un significado u otro. No cabe duda que hay personas que evidentemente, pues no ha traído muchos cambios en su vida. Todo lo contrario, incluso ha traído o ha aportado grandes beneficios. Quizás porque esto les ha permitido seguir trabajando, pero desde sus casas. El quedarse en sus hogares, en sus casas, pues también ha servido para retomar cosas que estaban abandonadas, quizás la lectura de un libro o hacer algunos trabajos de mantenimiento, de bricolaje en casa, el dedicar más tiempo a la familia, a los hijos, al cónyuge. Y por tanto, el quedarse en casa, en vez de ser algo negativo, ha sido más bien algo positivo. No cabe duda de que el quédate en casa para algunos ha supuesto una cosa y para otros otra. El término casa, normalmente cuando pensamos en esta palabra, solemos pensar en un edificio, en una vivienda, mm, en un lugar concreto, ¿verdad?
donde solemos básicamente vivir. Pero este término es mucho más amplio en cuanto a su significado. El término casa, sobre todo cuando lo examinamos a la luz del Nuevo Testamento, es decir, en el mundo bíblico, la palabra casa no solamente tenía un significado que hacía referencia a un edificio en el aspecto literal, en el sentido literal, sino también la palabra casa hacía referencia a la familia. Es decir, la casa se veía como una comunidad viva. Muchas veces me habéis escuchado decir, sobre todo los miembros de la iglesia, que no es lo mismo tener una casa que tener un hogar. Son dos cosas completamente diferentes. Hay personas hoy en día que tienen casas e incluso casas preciosas. Son no casas, son palacios, casas majestuosas, pero esas casas no son hogares. Quizás dentro de esas casas no hay maltrato, no hay violencia de género, pero los miembros de esa familia mm, viven en constante, eh, en una constante batalla. Hay falta de, hay carencias de muchas cosas necesarias para poder convivir en paz. El tener una casa donde al mismo tiempo sea un hogar, pues no todo el mundo tiene esto. Lo cierto es que eh, el tener un hogar, no solamente una casa, sino además un hogar es uno de los grandes privilegios y tesoros que un hombre y una mujer pueden tener en el día de hoy. Un lugar donde no solamente poder dormir, vivir, sino también un lugar donde sentirme amado, respetado, sentirme comprendido, protegido, donde sentir paz, calor. Eh, Esto realmente es algo maravilloso, precioso que todo ser humano anhela tener, pero que muy poca gente hoy en día tiene en esas casas donde viven. Esa es la realidad que vive hoy en día nuestra sociedad en España o fuera de España. Lo cierto es que con todo esto no quiero decir que, que existan los hogares perfectos, porque personalmente creo que eso no existe, pero sí creo que existen hogares que han aprendido a darle prioridad a las cosas que realmente son importantes, necesarias y primordiales en la vida. Y creo que hay hogares en la actualidad que pueden ser ejemplos de esto. Y me gustaría que pudiéramos ir a la Biblia y ver un ejemplo precisamente de esto de lo que estoy hablando. Me gustaría invitarte a que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a leer el relato acerca de un hogar, de una casa, donde los miembros de ese hogar, que aunque es cierto que no eran perfectos, sin embargo, vemos en ellos una serie de características, de cualidades que pueden sernos útiles a nosotros en el día de hoy, para que además de que podamos vivir en una casa, esa casa también pueda ser un hogar, donde encontrar algunas de estas características que he podido señalar hace un momento. En Lucas capítulo 10, versículo 38, nos dice así la palabra de Dios. Mientras iban ellos de camino, él, Jesús, entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María.
que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Hay varias cosas que podemos aprender de esta familia, de este hogar, cosas que nos pueden ser útiles, como he dicho, para nosotros en el día de hoy. Si queremos, además de quedarnos en casa, pues que nuestra estancia en nuestra casa, independientemente de cuáles sean las circunstancias, las condiciones en las cuales vivamos, que pueden ser negativas o positivas, pueden ser buenas o malas, como algunas de las que he señalado hace un momento, independientemente de cuáles sean esas circunstancias, tú y yo podemos vivir felices. Evidentemente, esto es algo que se tiene que aprender, como recordaréis, decíamos la semana pasada, y el apóstol Pablo nos animaba a que tú y yo, al igual que él hizo, tú y yo también podamos aprender a vivir contentos, independientemente de cuál sean las circunstancias en las cuales estemos viviendo, las que estemos pasando, como las que actualmente nos ha llevado a tener que vivir debido al confinamiento. Por supuesto, como vamos a ver en esta mañana, todo dependerá de, de lo que hagamos con esa persona que en esta mañana quiere entrar en nuestros hogares, en nuestras casas, esa persona llamada Jesús de Nazaret. Él quiere no solamente entrar en tu casa y convertirla en un hogar, además quiere entrar en tu corazón, en tu vida y transformarla completamente. Y no solamente en estos días que estamos viviendo, sino también cuando pase todo esto, Él quiere seguir haciendo algo especial en tu vida. Hay al menos 4 cosas que me gustaría compartir con vosotros en esta mañana que en cierta forma extraemos de este pasaje que acabamos de leer. Algo que podemos aprender del hogar de esta familia. En primer lugar, esta casa, el hogar de esta familia era un hogar donde Jesús era bien recibido. O dicho de otra manera, era bienvenido. Jesús era una persona que era aceptado dentro de esta casa. Versículo 38 nos dice que mientras iban ellos de camino, entendemos, ya que habla en plural, que se trata de los discípulos de Jesús que le acompañaban, iban ellos de camino y él, es decir, Jesús, juntamente con sus discípulos, entran en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Sabemos por el resto de los evangelios que tenemos en la Biblia que Jesús tuvo un ministerio terrenal de aproximadamente unos 3 años, donde él prácticamente recorrió toda la tierra de Palestina, predicando y enseñando acerca del reino de los cielos. Iba de un lugar a otro, no paraba. Su misión, su responsabilidad era hablar acerca del reino de Dios. Y también sabemos, como este mismo Evangelio de Lucas, justo en el capítulo anterior, capítulo 9, nos recuerda que Jesús no tenía un lugar donde vivir, él no tenía una casa propia, él no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Por tanto, Jesús dependía de la hospitalidad de otras personas que le recibieran en sus casas para darle de comer o darle
una habitación, una cama donde dormir, aunque muchas veces Jesús dormía eh, en el campo, debajo quizás de un árbol. Un día, según este pasaje, Jesús se dirigía probablemente a Jerusalén, pero hizo un alto en el camino y entró en una aldea, nos dice el texto. Pero si este texto lo complementamos con el relato que nos da Juan en su Evangelio, en el capítulo 11, veremos que esa aldea se llamaba Betania, que allí en Betania había una casa, como vemos también aquí en Lucas capítulo 10, donde había una familia probablemente muy querida por Jesús. Pero no solamente Jesús amaba a esta familia, sino que esta familia amaba a Jesús. Una familia compuesta por al menos tres hermanos, Marta y María, como hemos visto en este pasaje, pero también por medio del pasaje de Juan capítulo 11, vemos que había un hermano llamado Lázaro. Sí, aquel Lázaro que un día enfermó, más tarde murió, pero unos días después Jesús resucitó. En Juan capítulo 11 tenemos esta historia y luego también en el capítulo 12 se nos habla que una vez que ya Lázaro había resucitado, pues lo vemos compartiendo alrededor de una mesa, una comida, también con Marta, con María y Lázaro. Es un pasaje precioso que te invito a que puedas leerlo luego más detenidamente. Pero aquí se nos habla de que Jesús se para en una aldea, sabemos que era Betania, y allí tiene un encuentro en aquella casa con Marta y con María. Eh, Jesús probablemente en esta casa a la cual visitó, probablemente digo, en más de una ocasión, él encontró en aquella casa un lugar ideal para descansar y desconectar del mucho trabajo que él tenía pues al relacionarse con tantas gentes, con tantas multitudes de personas, como vemos en otros pasajes. Él necesitaba un lugar familiar donde respirar tranquilidad, amabilidad, paz, eh, y probablemente lo encontraba en esta casa. Y si hay una primera cosa que podemos destacar de este hogar, el hogar de Marta, María, de Lázaro, es que fue un hogar que supo recibir, acoger a Jesús. Nos dice este primer versículo que Marta recibió a Jesús. Quizás ella, por ser probablemente la hermana mayor, fue la que se ocupó de asumir el papel de anfitriona, la que se encargaba de las necesidades físicas, prácticas del hogar. Quizás ese era su papel por ser la hermana mayor. Lo cierto e importante que podemos destacar de esta casa, de este hogar, es que cuando Jesús acudía a él, esta familia recibía con agrado a Jesús. Es decir, Jesús era bienvenido, bienvenido. Y hermanos y hermanas, y también amigos que me estáis escuchando en este momento, si nosotros queremos que nuestras casas, además de ser nuestra casa, es el lugar donde vivimos, también se conviertan en un hogar, tenemos que permitir la visita de Jesús, de que Él se pueda hospedar en nuestra casa. Más aún, que Él sea el huésped principal de nuestra casa, que Él siempre sea bienvenido. Quizás esta sea la razón del por qué hoy en día muchos hogares están quebrantados, deshechos, rotos. Quizás en esos hogares hay mucha religión, pero no hay una relación íntima con Jesús. Incluso hasta sucede en muchos
hogares llamados cristianos, hogares donde probablemente hay una o varias Biblias en una estantería, o quizás sobre una mesa, o a lo mejor hasta en la mesita de noche al lado de nuestra cama, pero simplemente son objetos de adornos. No las leemos, o quizás la leemos pero de una manera superficial. A lo mejor hasta asistimos a la iglesia, pero todo es mera fachada. Vivimos una gran mentira, vivimos una religiosidad, pero no una espiritualidad, una relación íntima con Jesús. Lo cierto que a Él lo tenemos excluido de nuestras vidas. Nos creemos autosuficientes. No necesitamos a Dios en nuestros hogares, en nuestras sociedades. ¿Para qué? Si nosotros somos suficientes. Esa es la realidad que vivimos hoy en día en nuestro país y en tantos otros países que nos rodean. Tenemos a Dios en nuestros labios, en nuestras bocas, pero no en nuestras vidas. Y a veces sucede incluso con la propia iglesia. Una iglesia que se llama cristiana, pero que Cristo es el gran ausente. Hacemos muchas cosas quizás para Dios, pero a Dios no le tenemos en cuenta. Es interesante que gran parte del Nuevo Testamento, los libros que encontramos en esta parte de la Biblia, son libros, son cartas dirigidas a iglesias. Y cada una de esas iglesias, ninguna de ellas era perfecta. Todas cojeaban de un pie, bueno, algunas cojeaban de los dos pies. Incluso algunas de ellas claramente manifestaban que habían decidido excluir completamente a Cristo de sus vidas, de su iglesia. Lo habían puesto de patitas en la calle. No lo necesitaban, como sucedió con la iglesia que se encontraba en Laodicea. Nos dice el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Le habían pedido en cierta manera a Jesús, Jesús, vete de aquí, no te necesitamos. Sí, me habéis escuchado bien, una iglesia le estaba diciendo esto a Jesús y Jesús respetó esa decisión y se fue. Pero podemos dar gracias de que Él se fue, pero no muy lejos. Lo que nos habla de la misericordia, de la gracia de Dios, que a veces no nos hace mucho caso cuando nosotros le solicitamos cosas, ¿verdad? Él se fue a la calle, pero se quedó cerca de la puerta. Por eso, este Jesús le escribió una carta a esa iglesia que se encontraba en la Odisea. Y allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, le dijo a esa iglesia, pero aunque las palabras fueron dirigidas a una iglesia, querido amigo y amiga que me estás escuchando en esta mañana, en este día, estas palabras también Jesús te las dirige a ti, que le estás escuchando en esta hora. Jesús le dijo a esta iglesia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él no se había ido muy lejos, estaba allí al otro lado de la puerta y le dice,
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En esta mañana, el Señor Jesús sigue invitándote a ti y a mí, que le hemos dado la espalda, que le hemos echado fuera de nuestra vida, de nuestras iglesias, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, de nuestras instituciones. Sí, nosotros que hemos hecho esto, que luego nos quejamos y decimos, ¿dónde está Dios? Si Dios me ama, ¿por qué Él está permitiendo todo esto en nuestro país, en nuestro mundo? ¿Dónde está Dios? Bueno, yo no voy a defender hoy a Dios. No soy nadie para defenderle. Si tú quieres saber la respuesta, lee la Biblia. Pero si me permites que de una manera muy sencilla responda a una parte de tu pregunta, te diré que Dios está en el lugar donde le hemos puesto, es decir, en la calle, fuera, pero no está lejos, está en el otro lado de la puerta y hoy sigue tocando, llamando para que todo aquel que le escuche y que decida abrir la puerta de su corazón, de su hogar, de su familia, todo aquel que decida hacer esto y que le invite a él a entrar, Jesús dice, yo voy a hacerlo, es decir, yo voy a entrar a tu vida y la voy a transformar, la voy a cambiar, voy a tener una relación contigo, no una religión, voy a tener una relación contigo para toda la vida. Una de las cosas que podemos aprender del hogar de Marta, María y Lázaro, aunque no está mencionado aquí, y de Lázaro es que fue un hogar que recibió a Jesús. Él era una persona bienvenida en esta casa. Algo que tú y yo también podemos aprender en esta mañana. Hay una segunda cosa que también podemos aprender de esta familia y es que en esta casa Jesús era una persona a la cual se le escuchaba, se le oía con mucha atención. Versículo 39. Dice que después de que María de Marta le recibió en su casa, dice que Marta tenía una hermana que se llamaba María, que habiéndose sentado a los pies de Jesús, esta María estaba escuchando las palabras del Señor. Si en el versículo anterior, versículo 38, se nos ha dicho que fue Marta quien se encargó de recibir a Jesús, ahora en este versículo se nos dice que fue María la que se sentó a los pies de Jesús para escucharle. No cabe duda de que tuvo que ser un gran privilegio hablar con Jesús, pero aún fue mayor el privilegio el escucharle, el sentarse a sus pies y oír lo que él tenía que decirnos. Y algunos tuvieron ese gran privilegio de maravillarse al escuchar cada una de sus palabras. En los evangelios se nos dice que muchas veces Jesús cuando predicaba, cuando enseñaba a la gente, nos dice la escritura que la gente se admiraba, se maravillaba cuando le escuchaban hablar, porque cuando él hablaba no lo hacía como los escribas, como los fariseos, que ellos lo que enseñaban lo habían escuchado de este, del otro, de aquel. Ellos eran unos charlatanes. Pero Jesús cuando enseñaba, cuando predicaba, lo hacía con autoridad, con poder que recibía de lo alto. Y por eso la gente se maravillaba por la autoridad que había en sus palabras. El hogar de Marta, María y Lázaro, allí en Betania,
Era un hogar donde se oía la voz de Jesús, un lugar donde se escuchaba la palabra del Señor. Hoy en día, la mayoría de los hogares, y sobre todo en estos tiempos que vivimos, son hogares donde se escuchan muchas voces, que nos dicen lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Hoy en día prestamos atención a lo que nos dice aquel que nos habla por este lado o el otro que nos dice otras cosas, ¿verdad? Lo cierto es que al igual que sucedió en el huerto del Edén, cuando el primer hombre y la primera mujer que fueron creados prestaron atención a otra voz que no fue la voz de Dios, y como consecuencia el mundo ahora está recogiendo los resultados de haber escuchado una voz equivocada. Hoy en día, tú y yo, el hombre y la mujer, seguimos cometiendo el mismo error de escuchar las voces equivocadas. Queridos hermanos, hermanas y amigos que me estáis escuchando, si es importante el que en nuestro hogar podamos recibir a Jesús, darle la bienvenida, igual de importante es que nos podamos sentar para escuchar la voz de Jesús, para prestar atención a lo que Él nos tiene que decir. Y no cabe duda de que si queremos saber lo que Dios quiere decirnos, necesitamos acudir a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Si queremos oír su voz, tenemos que leer la Biblia, porque a través de la Biblia podemos saber, podemos escuchar la voz de Dios. Yo estoy convencido de que la gran mayoría de los que me estáis escuchando en este momento tenéis una Biblia en casa. Si es así, yo quiero invitarte, hermano y hermana, de que no esperes a que llegue el domingo para que alguien te predique la palabra de Dios. No, tú puedes y es tu responsabilidad como cristiano el que cada día puedas acercarte a la Biblia y leerla por ti mismo. Y querido amigo y amiga, tú también puedes hacer lo mismo. Pídele a Dios que te dé de su espíritu, que te dé entendimiento, discernimiento, para poder entender, comprender y obedecer lo que su palabra dice. Y si hay alguien que me está escuchando en este momento y me dice, bueno, es que yo no tengo una Biblia en casa, por favor, entra en la página web de la Iglesia Cristiana Evangélica de Valdepeñas y escríbenos. Y de alguna manera te haremos llegar un ejemplar de la Biblia de manera gratuita para que tú también puedas tener tu propia Biblia y puedas leer la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios a través de la Escritura. Necesitamos, necesitamos, al igual que hizo esta joven llamada María, sentarnos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Pero este hogar evidentemente no era un remanso de paz. Hemos dicho que no existen los hogares perfectos. Y también habían problemas, dificultades, como pasa en todas las casas. Se suele decir que en todas las casas se cuecen habas, en esta también. Y por supuesto, eh, en el hogar de Marta y María hubieron problemas. Pero lo importante y en tercer lugar es que Jesús conoce también nuestros problemas y acude para ayudarnos. Nos dice versículo 40 que Marta se preocupaba con todos los preparativos. Literalmente diría que Marta
se distraía por lo mucho que tenía que hacer. Y acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Este hogar, este hogar de Marta y María era un lugar donde traían los problemas a Jesús, porque sabían que Jesús podía ayudarles. Lo cierto es que podemos entender a Marta. A veces mi esposa y yo hemos tenido a personas que hemos invitado a nuestra casa y por propia experiencia sabemos que eso implica mucho trabajo, mucho estrés, mucha tensión. Queremos cuidar el más mínimo detalle, que todas las cosas salgan bien. Queremos que los invitados se queden contentos, satisfechos. Eh, Además, y probablemente en el caso que nos ocupa, es muy probable que Jesús no viniera solo a comer a esta casa. Nos dice el versículo 38 que iban ellos de camino. Habla en plural. Muy probablemente Jesús iba acompañado de sus discípulos, que sabemos que eran 12. Y si esto es así, por tanto era un buen grupo de personas las que entraron a aquella casa, que si sumamos a Marta y a María, y si también estaba Lázaro allí con ellas, era un buen grupo de comensales. Se supone que Marta, quizás por ser la hermana mayor, pensamos, fue la que se encargó de toda la logística, la de ir al supermercado y hacer toda la compra. Primeramente ella se encargó de realizar todo el menú. Tenía a Jesús de invitado, que seguramente no se presentó de sorpresa. Quizás ella sabía que Jesús iba a venir y lo tenía ya todo planificado. Este sería el primer plato, el segundo plato, esto sería el postre, y todo eso implicaba luego un enorme trabajo, el entrar en la cocina, preparar la comida. Probablemente, por la frase que ella dice aquí, eh, probablemente María estuvo ayudándola durante un tiempo, pero luego, en algún momento, pues dejó sus quehaceres para sentarse y escuchar a Jesús. Lo cierto es que hubo un momento en aquel trabajo que ella estaba realizando donde ya no pudo más y explotó. Llevaba ya un buen rato realizando ella sola el trabajo y entonces, pues, entendiendo que no era justo que ella estuviese llevando todo el peso de aquella faena, pues se dirige al Señor y le dice: Señor, ¿no te importa? Sería una frase literal de este versículo. ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo este trabajo? Dile que se levante y me ayude. O sea, Marta, por un lado, se la ve que está enfadada, molesta por la actitud egoísta de su hermana María, pero por otro lado también está recriminando al Señor Jesús porque en cierta manera está siendo cómplice, es decir, le está dando cobertura a su hermana María por no decirle nada en cuanto a su actitud. Lo cierto es que Marta entendía que el amor se tenía que demostrar de una manera práctica. Se tenía que dejar a un lado los placeres para dar lugar a los deberes, y no es lo que estaba sucediendo. Aparentemente se le podía dar toda la razón a Marta, pero a continuación Jesús le va a demostrar que su reacción era digna de ser mm, reprendida. Por tanto, aunque Jesús conoce nuestros problemas y le va a ayudar, llegamos en cuarto y último lugar a otra de las lecciones que podemos aprender de esta familia, y es que esta casa era un lugar donde Jesús siempre se presenta como la mejor opción, siempre. Versículo 41 y 42. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Marta, Marta. A veces cuando Jesús menciona el nombre de una persona por dos veces,
es bueno que nos paremos un momento y pensemos en lo que viene a continuación. No cabe duda que esta repetición del nombre de Marta, además de presentarnos una tierna reprimenda por parte del Señor Jesús a su fiel discípula, también, en cierta forma, esta repetición expresa una sincera preocupación por parte del Señor por las muchas cosas. El Señor dice, mira, muchas cosas estaban ocupando y turbando el corazón de esta mujer. Jesús quería hacerle ver a Marta que aunque todo lo que ella había preparado para la ocasión de su visita, ella lo había hecho con mucha devoción, con mucho amor, con buena intención, no cabe duda, eh, y que le había llevado la inversión de mucho tiempo, de mucho dinero probablemente y de muchas energías, no cabe duda. Sin embargo, el Señor le hace ver que todo eso realmente no había sido necesario, no era importante. Jesús quiso mostrarle a Marta que las muchas cosas que la estaban preocupando y molestando, según este versículo, estaban relacionadas realmente relacionadas con cosas materiales y temporales, pero que la única cosa que realmente era importante y necesaria, la única cosa que realmente era primordial y que ella tenía que haber tenido en cuenta era las cosas que tienen valor eternal y espiritual y no material y temporal. Por eso le dijo a Marta, mira Marta, una sola cosa es necesaria. Y tu hermana María ha sabido ver cuál era esa cosa. Es decir, como le dice el texto, tu hermana María ha escogido esa cosa, esa cosa. Marta no supo ver qué era realmente lo importante en este momento. Y por eso Jesús la corrige, aunque lo hace de una manera tierna, delicada. Obviamente el Señor Jesús reconocía y le daba importancia al servicio, al trabajo realizado antes, durante y después de la comida. Él valoraba el trabajo de Marta. Y cuando examinamos los evangelios, vemos que realmente lo que hizo Marta, es decir, el trabajo hecho con fidelidad, con sacrificio, con entrega, estos son características esenciales, principales, que, que son necesarias para servir y para seguir a Cristo Jesús. No cabe duda. Y el Señor reconoce esto y lo valora. Claro que sí. Pero en este momento concreto hay que recordar, como bien nos señala el versículo 38, el primer versículo que hemos leído, hay que recordar que Jesús estaba allí de paso, de paso. Él estaba de viaje en este momento. Por tanto, su tiempo en aquella casa era un tiempo breve, un tiempo limitado. Marta y María tenían que aprovechar al máximo ese tiempo en el que Jesús iba a estar en su casa, porque ellas no sabían cuándo volvería a pasar Jesús nuevamente por sus casas, si es que volvería a pasar, porque a lo mejor no habría otra oportunidad. Y si ellas, en este caso Marta, no aprovechaba ese momento, no hubiese tenido otra oportunidad para sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus palabras.
Lo que Marta pensaba que necesitaba Jesús en aquel momento era muy diferente a lo que Jesús quería que Marta hiciese en ese preciso momento, y que no era otra cosa que ella se sentase a sus pies para escucharle. Aquel día Jesús tenía que comer, y sus discípulos, y Marta y sus hermanos, probablemente. Pero quizás hubiese sido suficiente con que le hubiese preparado una tortilla francesa o unas papas arrugadas, y ya está. Pero ella no, quizás pensó que tenía que haber un primer plato, un segundo plato, un postre, y se enredó de tal manera que al final el tiempo se fue, desapareció, y perdió lo más importante, que era estar escuchando a Jesús. ¿Sabéis una cosa, hermanos y hermanas, y amigos y amigas que me estáis escuchando? La Biblia nos recuerda una y otra vez, lo hace en varias ocasiones, que nosotros también estamos de paso por este mundo, que la vida es breve, la vida es breve. Nos dice el autor del Salmo 90 que la vida es como un suspiro. ¿Y alguien me puede decir qué es un suspiro? Es algo tan limitado, tan corto. Lo cierto es que hay personas que a pesar de que saben esto, que la vida es corta, muy breve, que pasa muy rápido, sin embargo, a lo largo de sus vidas quieren hacer de todo o pretenden hacer de todo, y eso es imposible, imposible. Tenemos que decidir, tenemos que decidir, escoger qué es lo más importante, qué es lo primordial, qué es lo necesario. Marta no supo en este momento decidir qué era lo más importante, o decidió, pero se equivocó. Sin embargo, María, su hermana, supo escoger en este momento de su vida, escoger el sentarse para escuchar a Jesús. No es que quitase valor a lo que hizo su hermana Marta, pero hay momentos en la vida en que hay que saber decidir qué es lo primordial, lo necesario. Y Marta no lo supo, pero su hermana sí. Quizás el confinamiento al que estamos siendo sometidos en estas últimas semanas, quizás esté llegando a su fin. No lo sabemos, pero yo me pregunto, ¿habrá servido para algo estos días, estas semanas en los que hemos estado encerrados en nuestras casas? Se nos está diciendo en los últimos días que quizás falta poco para que volvamos a la normalidad. Y perdonadme si quizás no me sé explicar, pero yo espero que después de que hayamos pasado esta pandemia, estos días de confinamiento, que ninguno de nosotros volvamos a la normalidad. Yo espero, queridos hermanos, hermanas y amigos que me estáis escuchando, espero que los que habéis perdido el trabajo podáis recuperarlo, que los que habéis perdido la salud, recuperéis la salud. Ese tipo de normalidad, por supuesto que sí, pero hay otras cosas que espero que no volvamos a lo mismo, que todo esto que nos ha sucedido nos lleve a ser personas diferentes. Yo espero y oro, le pido a Dios para que esto sea lo que ocurra. Leía una frase de un pastor evangélico en la República Dominicana que decía: si los pastores y nuestras iglesias salimos de esto solo para regresar a la normalidad,
aliviados, pero sin arrepentimiento, sin oración, sin valentía, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. ¿Y qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? ¿Realmente queremos volver, hermanos y hermanas, a la normalidad? Este confinamiento, este quédate en casa, este, esta pandemia no ha servido para nada, simplemente para meternos un poquito el miedo en el cuerpo, para sacudirnos, violentarnos, aunque evidentemente a otras personas no cabe duda de que les ha cambiado la vida radicalmente en muchos aspectos, eso no cabe duda. A muchos les ha transformado en el aspecto de que les ha traído el gran dolor de que han perdido a seres queridos, a familiares. Hoy mucha gente no tiene ningún problema en creer en Dios, en creer en su Hijo Jesucristo, pero confiesan, reconocen que ahora no es el momento de comprometerse con Dios. A lo mejor se han acercado un poquito porque se han visto sacudidos por las circunstancias, pero no es el momento de realmente dar el paso de fe. Quieren seguir con sus planes, con sus proyectos para el futuro. Ahora están demasiado ocupados para realmente acercarse a Dios. Pero querido amigo y amiga que me estás escuchando en esta mañana, la cuestión es que tú no sabes, ninguno de nosotros sabemos cuándo vas a dejar este mundo. Esa es la realidad. ¿Cuándo vas a morir? Nadie lo sabe. Y si esto ocurre antes de que tú te reconcilies con Dios, lo cierto es que vas a ir al encuentro de Dios y vas a ser condenado por toda la eternidad por haber rechazado a Jesucristo. Pero la buena noticia es que Dios no quiere que tú te pierdas, que tú seas condenado. Por eso envió a su único Hijo a este mundo hace 2000 años, para darte la salvación, para redimirte de tus pecados. Esa es la noticia, la buena noticia que enseña la Biblia. Dios quiere que cuando tú y yo dejemos este mundo, que un día va a ocurrir, porque como hemos dicho, la vida es breve, estamos de paso por este mundo, nuestro tiempo es limitado, esa es la realidad. Lo cierto es que cuando tú y yo dejemos nuestra casa terrenal, aquellos que hemos confiado en Dios, sabemos que vamos a tener una casa celestial en los cielos. Decía el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, nosotros somos una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente, pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna que no ha sido hecha por manos humanas. Qué hermoso, ¿verdad? Pero lo cierto es que para que esto ocurra, tienes que tomar una decisión. Tienes que permitir que Cristo Jesús venga a tu hogar, a tu vida, a tu corazón. Tienes que recibirle como el Señor y Salvador de tu vida. Al igual que hizo esta familia de Marta, María y Lázaro, tienes que dejar que Jesús hable a tu vida. Tienes que escucharle a través de su palabra, a través de la Biblia, como hicieron este hogar. Tráele tus problemas a Jesús y Él te va a atender, Él te va a ayudar. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él lo ha prometido y Él cumple sus promesas. Pero también en último lugar, vemos que en este hogar Jesús era lo más importante. Y tú y yo, si queremos ver nuestras vidas transformadas, nuestros hogares, nuestras familias, independientemente de lo que estemos viviendo ahora mismo, tenemos que permitir que Jesús sea lo más importante. Marta no lo entendió. María sí. Ella supo escoger la mejor parte. Y yo te invito a que tú también en el día de hoy tomes la decisión
de darle lugar a Jesús en tu corazón. Él siempre será lo mejor para tu vida. Por tanto, dile hoy a Jesús, ven, ven Jesús a mi corazón para ser el Salvador y el Señor de mi vida. Pues que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude para entender, comprender y obedecer la palabra que hoy has escuchado y que ésta realmente pueda entrar en lo más profundo de tu ser. Amén.